No sabían quién era su padre. Esa ignorancia fue su primer error, el más grave de todos. En la esterilidad helada de la sala de detención, el agente Harris se recostó en su silla, una sonrisa de superioridad torciendo sus labios mientras observaba a Mateo y Lucas. Los dos hermanos estaban sentados uno al lado del otro en un banco de metal, sus rostros una mezcla de agotamiento y desafío contenido. La habitación olía a desinfectante y a miedo rancio, un aroma diseñado para despojar a las personas de su identidad y reducirlas a un número de expediente. Mateo, el mayor, mantenía su mirada fija en un punto indefinido de la pared de color beige, un ancla en medio de la tormenta de humillación que se arremolinaba a su alrededor. Sentía el temblor casi imperceptible de la pierna de Lucas a su lado, y posó una mano firme sobre su rodilla, un gesto silencioso que decía: «Estoy aquí, estamos juntos en esto». Harris se aclaró la garganta, un sonido deliberadamente ruidoso para romper el silencio tenso. «Así que, un faro trasero roto», dijo, arrastrando las palabras con un desdén apenas disimulado. Un pretexto bastante débil para estar conduciendo por esta zona, ¿no creen? A menos que tuvieran otros asuntos. Su compañero, el agente Miller, permanecía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, su expresión menos abiertamente hostil pero igualmente impenetrable, un muro de indiferencia burocrática. Para ellos, Mateo y Lucas no eran individuos, eran un arquetipo, una estadística, otro par de rostros anónimos que pasarían por el sistema, procesados y olvidados. La arrogancia de Harris no provenía solo de la placa en su pecho y el arma en su cadera, sino de una convicción más profunda, la creencia de que tenía el poder absoluto en esa habitación, el poder de definir la realidad de esos dos jóvenes, de etiquetarlos, de decidir su destino inmediato. No podía ver la resiliencia forjada en años de trabajo duro, ni la integridad moral que les impedía doblegarse ante la intimidación. Solo veía lo que su prejuicio le permitía ver. Dos inmigrantes, probablemente indocumentados, asustados y fáciles de quebrar. La interrogación, si es que podía llamarse así, continuó sin un propósito claro más allá de la afirmación de poder. Harris se paseaba frente a ellos, sus botas resonando en el suelo de linóleo, deteniéndose ocasionalmente para lanzar preguntas que no buscaban respuestas, sino sumisión. ¿De dónde vienen realmente? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Saben que mentirnos solo empeorará las cosas. Cada pregunta era una pequeña agresión, una astilla bajo la uña del alma. Mateo permanecía en silencio, no por miedo, sino por una decisión calculada. Sabía que cualquier palabra que pronunciara sería torcida, utilizada en su contra. Su silencio era su escudo, su única arma en un campo de batalla desigual. Lucas, más joven e impulsivo, apretaba los puños, su mandíbula tensa. El insulto implícito en el tono de Harris, la suposición de su ilegalidad, de su inferioridad, ardía en su interior. Miró a Mateo, buscando una señal, un permiso para desatar la frustración que lo ahogaba, pero la mirada de su hermano era firme, serena, un faro de control en medio del caos. Mateo no estaba simplemente soportando la situación, la estaba observando, analizando, memorizando cada gesto de desprecio, cada palabra cargada de veneno. Estaba registrando la forma en que los ojos de Harris brillaban con un placer cruel al ejercer su autoridad, la manera en que Miller evitaba el contacto visual, un cómplice pasivo en la degradación. Esta experiencia, aunque profundamente personal y dolorosa, también era impersonal. Sabía que no se trataba solo de ellos, Mateo y Lucas. Se trataba del uniforme, del sistema que representaba, un sistema que con demasiada frecuencia veía a personas como ellos no como seres humanos, sino como problemas a ser gestionados. La dignidad de su silencio era un acto de resistencia, una negativa a participar en el teatro de su propia deshumanización. Harris, frustrado por su falta de reacción, se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. «Ustedes no parecen entender la gravedad de su situación», siseó. Mateo desvió su mente por un instante.
un mecanismo de defensa perfeccionado a lo largo de una vida que le había enseñado a encontrar fuerza en su interior cuando el mundo exterior se volvía hostil. Pensó en su infancia, en las lecciones de su padre, un hombre que les había inculcado un sentido del valor propio que ninguna sala de interrogatorios podía arrebatar. La dignidad no es algo que te dan, es algo que nadie te puede quitar a menos que tú lo permitas, les decía. Recordaba las manos de su padre, callosas por el trabajo, pero siempre gentiles, enseñándole a reparar un motor, a leer un plano, a mirar a los ojos a cualquier hombre sin importar su estatus. Ese hombre les había enseñado que la verdadera medida de una persona no era su riqueza o su posición, sino su carácter, su integridad y su trato hacia los demás. Estos agentes, con su poder prestado y su crueldad casual, eran la antítesis de todo lo que su padre representaba. El contraste era tan marcado que, por un momento, la ira de Mateo superó su miedo. No era una ira caliente y explosiva, sino una brasa fría y pesada en el fondo de su estómago. Una ira por la injusticia, por la presunción, por la ceguera deliberada de hombres como Harris y Miller. Sabía que él y Lucas habían hecho todo correctamente. Eran residentes legales, trabajadores, contribuyentes. Habían construido una pequeña empresa de construcción desde cero, ganándose el respeto de sus clientes y empleados a través de su ética y la calidad de su trabajo. La camioneta que conducían, la razón de su detención, estaba llena de herramientas, no de contrabando. El faro trasero roto era una simple molestia que planeaban arreglar ese mismo fin de semana, pero en esa habitación, los hechos no importaban. La verdad era irrelevante. Solo importaba la narrativa que los agentes querían construir. Una narrativa de sospecha y criminalidad. La tensión en la habitación se espesó hasta volverse casi palpable. Harris, molesto por la impenetrable compostura de Mateo, decidió cambiar de táctica y centrar su atención en el eslabón que percibía como más débil. Se dirigió directamente a Lucas, su voz adoptando un tono falsamente comprensivo. «Mira, chico, tu hermano no te está ayudando. Está siendo terco. Quizás tú eres más inteligente. Quizás tú entiendes que un poco de cooperación ahora puede ahorrarte un mundo de problemas después. Un viaje en avión de regreso a casa no es agradable, te lo aseguro». La amenaza, ahora explícita, flotó en el aire. Lucas tragó saliva. Sus ojos se encontraron con los de Harris por primera vez. Vio en ellos no solo autoridad, sino un vacío, una falta de empatía que lo aterrorizó más que cualquier amenaza directa. Sintió que sus defensas se resquebrajaban. Estaba a punto de decir algo, cualquier cosa, para poner fin a esa tortura psicológica, cuando la mano de Mateo apretó su rodilla con más fuerza. No fue un apretón doloroso, sino uno urgente, un ancla que lo devolvió a la realidad. Mateo se inclinó ligeramente hacia su hermano, su voz un susurro apenas audible, pero cargado de una calma inquebrantable. «No les des nada, Lucas. Respira». El simple acto de escuchar la voz de su hermano, de sentir su presencia sólida a su lado, fue suficiente. Lucas asintió mínimamente, rompiendo el contacto visual con Harris y volviendo a fijar la vista en el suelo. El fracaso de su táctica enfureció a Harris. Su rostro se enrojeció. «Mírenme cuando les hablo», espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó como un disparo en el pequeño espacio. «Ustedes, la gente como ustedes, vienen aquí y creen que pueden ignorar nuestras leyes, nuestras reglas, creen que este país es un juego. Pero yo estoy aquí para recordarles que no lo es. Ustedes no pertenecen aquí». El veneno en sus palabras era puro, sin diluir. Ya no se trataba de un faro roto. Se había convertido en un juicio sobre su existencia misma. Después de lo que pareció una eternidad, el procedimiento dictaba que debían permitirles una llamada telefónica. Era una formalidad, un gesto vacío de debido proceso que en la mayoría de los casos solo servía para que los detenidos llamaran a familiares asustados o a abogados sobrecargados de trabajo que no podían hacer mucho en esa etapa inicial.
Harris les extendió un viejo teléfono fijo con un aire de fastidio, como si les estuviera concediendo un favor inmerecido. Uno de ustedes. Una llamada. 5 minutos, dijo bruscamente, mirando su reloj. Lucas miró a Mateo, sus ojos llenos de preguntas. Esperaba que llamara a María, la esposa de Mateo, o quizás al abogado que habían consultado una vez para los trámites de su negocio. Pero Mateo no hizo ninguna de las dos cosas. Tomó el auricular con una mano firme y marcó un número de 10 dígitos de memoria, con una fluidez que indicaba una familiaridad profunda. Harris observó con una sonrisa burlona, probablemente imaginando una llamada desesperada a un familiar al otro lado de la frontera. «¿Llamando a mami para que venga a rescatarte?», se burló en voz baja a Miller, quien esbozó una sonrisa débil. La llamada fue respondida casi al instante. Mateo no dijo «hola». Sus palabras fueron concisas, casi codificadas, pronunciadas en un español rápido y claro. «Estamos en la estación de El Centro. Incidente de tráfico. Agentes Harris y Miller». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta del otro lado de la línea. Su expresión no cambió, pero un observador atento habría notado una relajación casi imperceptible en sus hombros. «Sí, estamos bien. Entendido». Y colgó. No habían pasado ni 30 segundos. Devolvió el auricular a su base con un movimiento deliberado. La brevedad y la calma de la llamada desconcertaron a Harris. Esperaba súplicas, lágrimas, desesperación. En cambio, obtuvo una eficiencia tranquila que no encajaba en su guión. «¿Eso es todo?», preguntó, su tono mezclado con incredulidad y una nueva, diminuta semilla de incertidumbre. Mateo simplemente asintió, volviendo a su postura silenciosa y vigilante. El universo de la habitación, con sus reglas y dinámicas de poder cuidadosamente construidas por el agente Harris, comenzó a desmoronarse menos de 3 minutos después. No fue un cambio dramático o ruidoso, sino uno sutil y devastador. Sonó un teléfono. No era el teléfono público que Mateo había usado, ni el celular de Harris que vibraba ocasionalmente con mensajes de texto. Era el teléfono de línea directa en el escritorio de la esquina, un aparato de aspecto oficial que rara vez se usaba, y cuyo timbre agudo y penetrante parecía indicar una urgencia que no admitía demora. El agente Miller, que había permanecido como una figura de fondo durante todo el proceso, se sobresaltó visiblemente. Se acercó al escritorio y descolgó el auricular, su postura cambiando de una de pasividad a una de atención formal. «Agente Miller», dijo. Lo que siguió fue un monólogo de una sola cara. Miller escuchaba, su cuerpo cada vez más rígido. Su rostro, antes una máscara de indiferencia, pasó por una rápida sucesión de emociones, confusión, incredulidad, y finalmente, una palidez que denotaba un pánico creciente. Sus ojos se abrieron de par en par y se clavaron en Mateo y Lucas, pero esta vez, la mirada era completamente diferente. Ya no había desdén ni superioridad. Había una nueva conciencia, una especie de terror reverencial. Miró a su compañero, Harris, que seguía ajeno a la magnitud de lo que estaba sucediendo, y luego volvió a mirar a los dos hermanos como si los viera por primera vez, no como sospechosos, sino como presagios de un desastre profesional inminente. «Sí, señor». «Entendido, señor». «Inmediatamente, señor». Colgó el teléfono con una mano que temblaba ligeramente. El silencio que siguió fue más pesado y ominoso que cualquier silencio anterior. Harris, finalmente sintiendo el cambio en la atmósfera, frunció el ceño. «¿Qué demonios fue eso, Miller?». Miller no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la cara, tratando de procesar la información que acababa de recibir. Una información que recontextualizaba por completo las últimas 2 horas de su vida. «Tenemos que dejarlos ir», dijo finalmente, su voz tensa y baja, casi un susurro. «Ahora mismo, sin papeleo. Simplemente abres la puerta y se van». Harris lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Estás bromeando? ¿Después de toda la actitud que me han dado?» «Ni de coña. Irán al centro de procesamiento como todos los demás». Pero Miller negó con la cabeza, una urgencia desesperada en sus ojos. «No entiendes, Dave.
Esa llamada no era de nuestro supervisor. Era de la oficina del director regional. No era de alguien por encima de él. Se acercó a Harris bajando la voz aún más para que los hermanos no pudieran oír, aunque el cambio en su lenguaje corporal ya les había dicho todo lo que necesitaban saber. Nos ordenaron liberarlos incondicionalmente y permanecer aquí hasta que llegue la directora de Asuntos Internos. Mencionaron un nombre, Dave. Un nombre que no deberíamos haber tocado. La arrogancia de Harris finalmente comenzó a flaquear, reemplazada por una creciente inquietud. ¿Qué nombre? Miller tragó saliva, sus ojos fijos en los dos hombres sentados en el banco de metal, cuya calma ahora parecía menos un desafío y más una forma de conocimiento omnisciente. No mencionaron su apellido, susurró Miller, el miedo haciendo que su voz fuera apenas audible. Solo dijeron, los hijos del embajador. La palabra embajador quedó suspendida en el aire viciado de la habitación, cargada con el peso de la inmunidad diplomática, de las conexiones de alto nivel y de un error de proporciones catastróficas. De repente, el faro trasero roto, los insultos, la detención misma, todo se transformó de un ejercicio rutinario de poder a un incidente internacional en potencia. El sonido de la puerta al abrirse hizo que ambos agentes se giraran bruscamente. No era un colega. Era una mujer de mediana edad con un traje impecable y una expresión que podría haber congelado el acero. Su placa la identificaba como directora adjunta Stevens, de la Oficina de Responsabilidad Profesional. Su presencia llenó la habitación, desplazando instantáneamente cualquier autoridad que Harris y Miller creyeran poseer. Ignoró por completo a Mateo y a Lucas, sus ojos fríos y analíticos fijos únicamente en sus dos subordinados. Agente David Harris. Agente Robert Miller, dijo, su voz tranquila pero cortante como un cristal roto. El uso de sus nombres completos fue como el golpe de un martillo. Ambos entregarán sus placas y armas al oficial que espera afuera. Están suspendidos administrativamente, con efecto inmediato, en espera de una investigación completa. Harris abrió la boca para protestar, para explicarse, pero la mirada de Stevens lo silenció. Ella no estaba allí para escuchar excusas. Estaba allí para contener un desastre. Se volvió lentamente hacia Mateo y Lucas, y por primera vez, su expresión se suavizó, reemplazada por una de formalidad y profundo pesar. Señores, dijo, su tono respetuoso y directo. En nombre del Departamento de Seguridad Nacional, les ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas por el trato inaceptable que han recibido hoy. Este incidente no refleja nuestros estándares ni nuestros valores. Se detuvo, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Su padre, el embajador Ricardo Morales, ha sido informado de la situación. Él fue quien se comunicó con la oficina del secretario de Estado. El nombre y el título cayeron en la habitación, confirmando la pesadilla de los agentes. Mateo y Lucas no eran simplemente los hijos de un diplomático. Eran los hijos de Ricardo Morales, un hombre conocido por su intelecto formidable, su feroz defensa de los derechos de los migrantes y sus conexiones políticas en ambos lados de la frontera. Un hombre que no dejaría pasar un insulto así a su familia. La realidad de la situación finalmente se derrumbó sobre el agente Harris con la fuerza de un edificio. Su rostro, antes rojo de ira y desprecio, ahora estaba pálido y sudoroso. Miró a Mateo y a Lucas, y por primera vez los vio. Vio a dos hombres jóvenes, sí, pero también vio el reflejo de un poder inmenso, un poder que él había provocado estúpidamente. La inversión de la dinámica fue total y absoluta. Él, que se había pavoneado como el dueño de su destino, era ahora el que estaba indefenso, su carrera pendiendo de un hilo por la misma arrogancia que le había dado una sensación de invencibilidad. La directora Stevens continuó, su voz un catálogo frío de sus transgresiones. La detención se basó en un pretexto racialmente motivado. No siguieron el protocolo de verificación de estatus migratorio. Se les negó el derecho a un proceso adecuado y fueron sometidos a acoso verbal y coacción psicológica. Todo está registrado, dijo, señalando una diminuta cámara en la esquina del techo,
que ni siquiera los agentes parecían haber recordado. Fue entonces cuando Mateo habló por primera vez, no a la directora, sino directamente a Harris. Su voz no era fuerte ni vengativa, era tranquila, precisa y devastadora. Dijo que no pertenecíamos aquí, afirmó Mateo, su mirada fija en el agente que se desmoronaba. Mi hermano y yo nacimos en el Hospital San Luke de esta misma ciudad. Mi padre sirvió como cónsul aquí durante 8 años antes de ser nombrado embajador. Pagamos más impuestos el año pasado de lo que usted probablemente ganará en los próximos 5. Así que le pregunto, agente Harris, entre usted y nosotros, ¿quién es el que realmente no pertenece a un lugar que se jacta de la justicia y la igualdad? Cada palabra fue un golpe preciso, desmantelando la última pizca de justificación que Harris podría haber albergado. No había respuesta posible. El silencio de Harris fue su confesión. La salida de la estación fue el reverso exacto de su entrada. Ya no eran conducidos por pasillos anónimos como ganado, sino escoltados respetuosamente por la propia directora Stevens. Harris y Miller se quedaron atrás, figuras disminuidas en la habitación que momentos antes había sido su pequeño reino. Al cruzar la puerta principal y salir al sol brillante de la tarde, el aire fresco se sintió como una liberación, no solo de la detención física, sino del peso opresivo de la injusticia. Un coche negro y discreto, con placas diplomáticas, ya los esperaba en la acera. El conductor, un hombre con un traje sobrio, salió y les abrió la puerta sin decir una palabra. Antes de subir, Mateo se detuvo y miró hacia el edificio. No sentía triunfo, ni siquiera una satisfacción vengativa. Sentía una profunda y agotadora tristeza. Sabía que habían tenido suerte. Su padre era quien era, y esa identidad los había protegido. Pero pensó en los innumerables otros, los que no tenían un embajador a quien llamar, los que sufrían la misma humillación, o peor, sin recursos, sin voz, sus historias perdidas en los engranajes de un sistema indiferente. La batalla que habían ganado ese día no era una victoria contra el sistema, sino una anomalía dentro de él, una grieta momentánea en el muro causada por el peso inesperado de su apellido. Mientras el coche se alejaba silenciosamente, Lucas finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso, la tensión de las últimas horas abandonando su cuerpo. Miró a su hermano. «Gracias», susurró. Mateo simplemente asintió, su mirada perdida en la ciudad que pasaba. La verdadera lucha, lo sabía, no terminaba con la suspensión de 2 agentes. Apenas comenzaba. Y en el silencio del coche, reafirmó un voto silencioso que se había hecho a sí mismo en la frialdad de esa habitación. Usaría su privilegio, esa ventaja accidental de nacimiento, no como un escudo, sino como una herramienta para dar voz a los que no la tenían. El poder de su padre les había dado la libertad ese día, pero su propia integridad definiría lo que harían con ella mañana.